Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Este programa es una presentación de Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Japón Sushi and Fusión, el mejor sushi de Panamá. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias a todos los que siguen acá con nosotros. Gracias en especial a quienes nos han ayudado. Bueno, más de 120,000 suscriptores ya acá en este canal. Gente que se ha suscrito dándole al botón de suscribirse, que han activado las notificaciones para estar pendiente de todo lo que publicamos acá. Tuvimos un fin de semana ahí bien interesante. Las pastillas de memoria, los que no las han visto. En las pastillas de memoria del fin de semana resumimos todas esas extrañas desapariciones de los chavistas. Desde Danilo Anderson hasta, bueno, el de Carlos Lang no, porque ya está suficiente. Y tuvimos allí algunas cosas interesantes que planteamos todo este fin de semana. El programa de ayer ha dado mucho que hablar. He leído todos los comentarios que han dejado. Algunos los he respondido. Y vuelvo y les digo lo que le dije en el primer segmento. Si César González era el amigo de todos, yo no tengo problema en ser el enemigo de todos. A mí en realidad yo no soy amigo de ningún politiquero. O sea, yo no estoy en la agenda de ninguno. No me importa que me insulten, que lleguen esos fans de politiqueros a insultar. A ti no te gusta ninguno. No. Eso no es noticia. A mí no me gusta ninguno. Ninguno de ellos me gusta. No estoy en la agenda de ninguno. Y lo más importante y satisfactorio para mí es que no le gusto a ninguno de ellos. Eso es lo que más alegría me da. Porque yo no quiero estar en la agenda de ninguna de esas ratas. Por supuesto, uno dice lo que dice. Y lo que yo siempre digo al inicio de este programa. Aquí lo que intentamos es dejar simple y sencillamente una opinión para que cada quien se forme la suya. Por supuesto, el que quiera seguir aplaudiendo, que aplauda. Ahora, no creo que sea propicio mantener una posición y decirse radical para después echar para atrás, recoger guaral y decir, no, pero vamos a participar, pero con el ceño fruncido y con los puños cerrados, esa vaina no. El día de ayer, Alberto Franceschi me hacía, y lo tenemos ya aquí, Alberto Franceschi, y le agradecemos su presencia como todos los lunes. Alberto, gracias por estar de nuevo acá. Ayer me decía Alberto Franceschi algo que creo que es lo pertinente y lo medular en este momento, ¿no? O sea, ya sabemos que van todos para allá. Ya sabemos que todos, desde la oposición de manos abiertas hasta la oposición que cierra los puños y aprieta los dientes hablando frente a la cámara para que digan, está recha, mírala, todos van a participar. Ellos recha, mírala. Todos van a participar en el festín electoral que les pongan enfrente. Porque, bueno, como el cuento aquel de la rana y el escorpión, es su naturaleza. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el otro escenario? Porque si nosotros decimos que ese no es, a pesar de que yo no voy a caer en eso de, bueno, ¿y tú qué propones? Porque eso es frase de falsarios. Yo creo que aquí el que quiera escuchar propuestas y quiera escuche a quienes tienen que decirlo. Eso no es mi labor, no es mi fin, ni lo quiero hacer. Aunque tengo cosas que decir. Pero quisiera saber qué tiene que decir Alberto Franceschi con respecto a ese camino alternativo, Alberto. Pues yo pudiera también echarme una apretadita. Exacto. Pero hablándole fijamente a la cámara, Alberto. Bueno, efectivamente has dado en el clavo en lo que es la nueva etapa política. Pues. O sea, por fin está agotada toda la clase política que acompaña al chavismo desde 1998 hasta hoy. Los que hicimos breves incursiones, no en el chavismo, sino en tratar de oponernos, era porque había un margen relativo en los márgenes institucionales de hacer explícita una oposición sin ambajes contra ese régimen. Me estoy refiriendo a la muy primera etapa que nos llevó a la huelga general política del 9-10 de abril del año 2002.
incluso hasta por inercia podía perdonársenos a los que seguimos manteniendo la tesis de montar un frente político electoral contra el régimen. Pero ya cuando se hace evidente que Chávez no aceptaría jamás otro presidente que no fuera él o quien él designara, todas esas prácticas, chicos, se convirtieron absolutamente, como dijeran antes, en lenguaje betancurista, obsoletas y periclitadas. O sea, no hay manera de hacer, digamos, carrera política, menos todavía, márgenes para figurar y candidatearse y jugar a la victoria electoral. Toda esa vaina es inútil. Y tenemos ya 15, 20 años diciéndolo de distintas maneras. Uno la aprendimos desde la primera etapa, desde la primerísima hora de aquella votación a la constituyente en la que el 45%, que creo que fue mucho más, de los venezolanos, se les aceptaron que 4 fueran los representantes en 131 de aquella constituyente. De 131 diputados nos dejaron 4 de repeles. Y eso es importante que lo repitas, Alberto, porque hay gente que cree, que el fraude electoral empezó cuando Capriles se dejó quitar las elecciones, y es necesario repetir que en las elecciones donde se escogió los constituyentes en el año 99, el chavismo obtuvo 52% de los votos, supuestamente. Si es que lo obtuvo. Si es que lo obtuvo. Y con esos 52% de los votos, frente a un 48% en contra, los venezolanos, que según ellos fueron el 48%, solamente tuvieron 4 representantes en esa asamblea, sí, de los cuales tú fuiste uno de ellos, que te salvaste de la matachina. Pero eso, allí empezó el fraude. 4 con 2 culipandeando, para decirlo bien en criollo, que no voy a abusar ya de mencionarlos otra vez, pero ahí firme era el doctor Lavarriello. No habían 4 en estricto sentido. No, por sus frutos lo conoceréis. Por quemar esa vaina. Y por sus frutos lo conoceréis, porque los otros ya vimos el camino que agarraron. Así es. Esa constitución no era la de los venezolanos, era una constitución dictada por las necesidades del régimen castrista recién inaugurado, y que había, digamos, al que le habían capitulado y se habían convertido en serviles toda la élite política venezolana. La élite, sí, los partidos, las organizaciones empresariales, el esquema, ¿cómo se llama?, de los medios de comunicación masivamente del lado de la constituyente y la constitución y las instrucciones de Chávez para ver cómo seguía esto. Quienes nos burlamos de todo eso, bueno, fuimos execrados. Mi execramiento, no sé si existe el término, viene desde ahí hasta hoy, Dani. Y los que entonces seguimos, sin embargo, digamos, con cierta flexibilidad, hasta que ya, bueno, definitivamente es demasiada estupidez política la que, después de haber Capriles vendido 2 veces las elecciones presidenciales y el filósofo El Zulia haberla vendido jugosamente una vez, ¿bien?, se pretenda volver otra vez con el filósofo El Zulia o algún sucesor de Capriles a volver a las elecciones que ya están por cuente Maduro hace 10 años, para mantener a truanes de todo género en ese poder político de la llamada Quinta República, el poder chavista. Bueno, esta historia tiene que terminar algún día. Ahora María Corina nos propone un nuevo margen, el de una nueva flexibilidad del lenguaje para entender lo que para un venezolano común y corriente debió ya, cuando le tocó emigrar, chicos, e irse al carajo, 7 años, 7 millones, a no sé cuántos millones de venezolanos, o si fueron 4, 6 o 7, no se sabe cuánto, que no fuimos del país, unos empujados, como fue en mi caso. Yo tenía, según se me informó, orden de detención para las próximas horas cuando resolví venirme para acá, y me conseguí aquí con el vicealmirante Carratú, que también le decía que si volvía lo envainaban al llegar allá, y aquí nos quedamos. Pues bien, desde nosotros hasta todos esos anónimos que fueron engrosando la fila del exilio político, social, o en el caso mío fue una
cosa, una variación rara, porque era aquello, era un productor agropecuario y no había manera que una sola semana no tuviera yo un asalto a mano armada en la finca. Hasta la finca me voy, porque esta gente no hay manera que me vaya a dejar quieto. Bueno, mi amigo, aquí estoy todavía, desde el octubre, noviembre de 2010, ¿sí? 2011. No, chicos, estoy pelado de un año. 2012, porque es que el 13 es las elecciones de Caprilito. ¿Bien? Que yo fui al día de las votaciones. Y fui porque se creía que podía Caprilito. Y efectivamente, chico, el tipo, para sorpresa de muchos, echó una guapiada allí de 24, 48 horas, pero se cagó, chico. Se resultó el mismo torpe digamos, y culilludo dirigente que no era lo que aspiraban los venezolanos en aquel momento, dispuestos, chicos, a batirse hasta el final contra el régimen de oprobio que inauguraba Maduro, legalmente, de la mano de Caprilito y por traición de Capriles en aquellas elecciones. Bueno, de la MUD actual y todos estos personajes vienen de esa capitulación ante el capitulador Capriles, porque siguieron acompañándolo, y toda la corte del grupo del 4 y el 5G, todas esas vainas vienen desde ahí. De manera de que, ¿qué es lo que nos están planeando? Un borrón a toda esa historia, un borrón a la estafa que fue Guaidó, un borrón a todo lo que significó esa oposición, chicos, de pacotilla, que, digamos, ha traicionado todas las voluntades del país que queríamos era erradicar el régimen. No solamente eso, Alberto, sino que hay algo muy importante que yo cada vez que puedo lo repito, porque siento que es así, que estamos hablando de unos estafadores seriales. De una gente que con el argumento con el que ayer te convencía de no votar, con el mismo argumento, sin cambiar ni siquiera las inflexiones de la voz, ni los puños cerrados frente a la cámara, usan el mismo argumento para convencerte hoy de que tienes que votar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay estos radicales de tiendas estas de todo a $1, ¿verdad? Que te aparecen y son radicales hasta que vienen las elecciones. O sea, en el periodo en el que no hay elecciones, ellos son radicales como Candela, Guarimbero y que vengan los marines y todo. Pero cuando vienen las elecciones y los candidatos, y tienen opción ellos de ser candidatos, a partir de ese momento dice, no, con toda la fuerza, de los escuderos y de los guarimberos, nosotros vamos a las elecciones. Pero y así van. Y eso lo hemos tenido todos estos años. Es que en todos los grandes procesos electorales donde ha participado esa oposición falsaria y prostibularia han ido todos. Y tú sabes todos. De dónde viene, y tú sabes de dónde viene ese fenómeno que se transformó en fenómeno social del aspirante político a puesto de poder. Es porque una de las pocas maneras en Venezuela para querer ser rico, chico, y poderlo ser, es a través de la política, chico. Es a través del latrocinio de dinero público, es a través del grupo de favores que te reúne automáticamente para aspirar una dirección del Estado. Y ingenuos o malandros cínicos te rodean para ponerse donde haya, porque se supone que tú vas a ser un factor de que va a resolver permisos, inversiones, colocaciones, cambio oportuno de los dólares controlados por el régimen, etcétera, etcétera. Pero ¿a ti no te parece también que hay algo porque cada uno de esos políticos pertenece tanto a una clase social como una clase económica particular? Y a una clase, y algunos de ellos están en ciertos círculos regionales, ¿no? Sí. En el caso particular de algunos personajes, y creo que en el caso de María Corina Machado es uno, en el caso de Capriles es otro, en el caso de Leopoldo es otro, hay unos, los factores económicos alrededor de ellos, ya que son los que los manejan, que son los que dicen, mira, es por aquí o no es por aquí, o mira, ¿hasta cuándo vas por ahí? Devuélvete. En efecto, están jugando a la supervivencia y dicen, bueno, mira, vamos a terminar de sobrevivir aquí, vamos a aguantar y vamos a seguir y no te preocupes tanto, y bueno, ya la cosa se está aflojando y esta gente poco a poco va, entonces vamos a hacernos aquí los locos, entonces participa ahí, ¿cuánto necesitas ahí? Vamos a ayudarte con esto y lo otro. Y hay gente que al final no es que le lleguen al precio, sino que le llegan en realidad al desprecio, es decir, le llegan al hastío, de decir, bueno, pero ¿hasta cuándo? Sí, vamos a echarle pierna. Y en eso terminan. ¿Por qué? Porque esa es la historia de la sociedad venezolana en todos estos grandes momentos, Alberto. Yo creo que aquí no estamos inventando nada nuevo. Sí, Dani, pero este es un problema complejísimo, porque tiene que ver con todo, con nuestra sociología, nuestra historia, con nuestra
formación económico-social, y en el marco de una situación internacional que es muy difícil de agarrar en este momento para ubicarse. Hay demasiados temas complicados aquí y hay diferencias fundamentales. No es igual María Corina que Caprilito o que el bandido del Zulia o que el Leopoldito. Son factores humanos distintos. Y tú puedes decir que María Corina es lo más sano. Muy bien. Y que fue la única que no se mezcló con grupos delincuentes. Pero María Corina ha terminado por articular su mensaje político en torno a una especie de últimos mohicanos que hay allí en la élite caraqueña, de aspirar a que las cosas se puedan todavía hacer por las buenas. Aquellos que hace rato, pues te estoy hablando de hace 2 o 3 décadas, que llegamos a la conclusión de que esta gente sale a piedra, plomo y candela, tenemos que explicar que no somos iguales a estos liderazgos, que no tenemos nada en común, que pudimos efectivamente, como fue mi caso, apoyar la oportunidad de que pudiera la oposición electoral hacerse de una contradicción fundamental, como decían los marxistas, para atizar la conflictividad contra el régimen, y rápidamente hubo que desengañarse de esas hipótesis, porque nada como concebir, antes de empezar a discutir, que hay un estado policial en Venezuela, un estado delincuente, un conglomerado criminal, como bien lo llamas, para que defiendan a dentelladas ese régimen que se basa en crímenes, que se basa en desapariciones, en ajusticiamiento, que se basa en el robo masivo, en el desfalco masivo de dinero público y en el reparto de canonjías a los sectores allegados. Pertenecer a eso, ser cómplice o parte de eso, es una cosa que ya distingue a los humanos de Venezuela cuando hacen política en 2 sectores: los dispuestos a borrar y a pasar agachados y los que no estamos dispuestos a eso, que precisamente seremos siempre los que, digamos, no acepten este orden de cosas. El chavismo cae a piedra, plomo y candela. Nunca antes fue tan cierto esto, y es eso fundamentalmente lo que duda. Personas, para mí honorables en lo personal, como María Corina, pero que le empezaron a entrar dudas de que el chavismo puede salir por las buenas, que puede salir por votaciones, que puede salir por el propio CNE chavista, que puede salir por, digamos, conveniencia. Esa fue la misma coba que le metió Henry Ramos a todo el país con la mayoría de la Asamblea Nacional. Chicos, y se burlaron del país real, que eran de alguna manera representados por ellos, porque queríamos salir efectivamente de la peste electoral chavista, y sin embargo, constatada esa mayoría, lo que hicieron fue burlarse, chicos, de esa mayoría electoral. Alberto, pero tú sabes que la Asamblea Nacional es un rodamiento adicional. Uno de los grandes argumentos, yo tengo mi posición sobre eso, pero me gustaría escuchar la tuya a propósito de que lo pones en la mesa. Uno de los grandes planteamientos que hace todo y que repiten todos esos fans de politiqueros es que, bueno, claro que es posible ganarle a Maduro si vamos unidos, porque con ese mismo CNE ganamos en 2015 la asamblea. ¿Cómo no vamos a poder ganar la presidencia entonces? Porque el chavismo llevaba 2/3 de esa asamblea, chicos, de la oposición. La prueba es todo lo que están dispuestos a capitular al día siguiente, incluyendo con las rocambolescas imágenes de ¿cómo se llama?, de Maduro mandando a sacar los retratos de Chávez. Lo que fundamentaba esa colaboración era que estaban dispuestos a seguir respaldando esa constitución de mierda del chavismo, y que estaban dispuestos a seguir digamos, el juego de opiniones, el juego de roles que implicaba la colaboración política dentro del régimen chavista. Esas son cosas de fondo que la gente... No es que voy a desconocer yo la sabiduría natural del pueblo, pero es que el pueblo, chico, el pueblo está acostumbrado a las estupideces que le pinta su clase política, y nadie mejor que esa clase política para manipular la buena fe y las intenciones de la gente de evitarse el conflicto y de evitarse la confrontación. Entonces, entonces vamos a lo siguiente, ¿no? Intentando entender. El chavismo dejó que esa oposición falsaria ganara esa mayoría simple y sencillamente porque sabía que esa oposición no era una oposición, sabía que eran de ellos. Prueba de eso es que durante 5 años hicieron todas las estupideces que hicieron, incluida la gran estupidez que significó al final el gobierno interino, que lo que hizo fue terminar de dinamitarlos. En tal sentido, mi planteamiento es el siguiente: no podría el chavismo
con la misma con la misma intención de mantener una esperanza y esa política de la tensión permanente para mantenerse en el poder, decir, bueno, no importa que gane un opositor, total, no, se queda la misma Fuerza Armada, se queda la misma estructura del Estado, se quedan los mismos poderes fácticos y los financistas de ellos y testaferros de ellos son los mismos testaferros nuestros. Mira, eso en sí mismo es todo un tema político de primer orden para discutirlo horas, ¿bien? Porque es efectivamente el análisis de la relación de fuerza. ¿Cuándo un régimen puede eventualmente retroceder en orden para retomar su aliento? La experiencia sandinista fue clave para entender eso, con Chamorro y compañía. Se mamaron 3 gobiernos que no eran sandinistas. La Chamorro, en su obsesiva vocación de ser un peón del sandinismo, en el mantenimiento del régimen como tal, la prueba de ello es que no se tocan las Fuerzas Armadas y Policiales. No, dejan de jefe del ejército el hermano de Daniel Ortega. Así es. Y no tocan la expropiación masiva que hizo el sandinismo en la llamada piñata sandinista, que acabó con 2 de cada 3 grandes propiedades para cogérselas los comandantes. Una vez terminada Violeta, entra, chicos, los jampones de Alemán y el otro. ¿Entiendes? Que son, aunque el último no fue tan jampón como Alemán robó tanto más que los sandinistas. Es decir, con lo que hubiera hecho Capriles, porque Capriles es el jefe de una banda, chicos, la del Pelón, la de toda esta gente que usufructó los dólares de Caribe y de Recadi. Esta es la misma gente de toda la vida. Yo no voy a acusar a María Corina de nada, pero me temo que muchos de los vasos comunicantes de María Corina con estos segmentos de la oposición están representados por factores de la élite dispuestos también a ser utilitario un gobierno de ella para una especie de pacto histórico de no tocar los privilegios de cada cual. Pero es que ahora, nada más hay que ir a lo básico, que es lo siguiente. Si se está planteando, si la señora María Corina Machado, impoluta, la más coherente del mundo y una vestal, un ser transparente, un ser de luz, ella está planteando que se haga una contienda interna dentro de esa oposición falsaria, es porque ella se siente parte de ella, si no, no la convocara, en primer lugar. En segundo lugar, nunca responde la pregunta que una vez me hizo el doctor Tejera París, ¿no? En una de esas conjuras. El doctor Tejera París me hizo la siguiente pregunta: ¿y qué pasa si fracasan? Y yo no estoy entendiendo, doctor. No, eso fue lo que me preguntó Gonzalo Barrios una vez que estábamos planteando una invasión a República Dominicana y se hicieron todos los planes, está en el trienio ADECO. Y Gonzalo Barrios vio los planes, que era el ministro del Interior, y dijo: todo está maravilloso, pero todavía no me han explicado qué van a hacer si fracasan. Y los militares no le entendían. Le digo, ¿cómo que bueno, ¿qué pasa si por dónde evacúan? ¿Por dónde se van? ¿Cómo sacan a los militares que van a meter? ¿Por dónde salen si esto no funciona? Si eso no aparece en el plan, ese plan no sirve. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que hago y por qué lo traigo a colación? ¿Qué pasa si María Corina Machado plantea esa maravillosa contienda interna donde ella siente que la lleva robada? Porque si evidentemente ella está planteando eso, ya dice, no, es porque yo la gano. ¿Y qué pasa si pierde? ¿Qué pasa si la gana Capriles? ¿Qué pasa si la gana Ramos Alú? ¿Qué pasa si la gana Henry Falcón o la gana Rosales? Ella tiene que salir a apoyarlos porque ella fue la que lo planteó. En el mejor de los casos, para mantener el decoro de cualquier persona que tenga que responder ella, tendría que responderte bien, adoptar una plataforma que nos incluya a todos, es decir, mantener la vigencia de la Constitución chavista, mantener un cuadro de colaboración de poderes. Eso fue lo que hizo la Chamorro. Eso fue lo que hicieron Alemán y el otro tipo allá en Nicaragua, y volvió el sandinismo a que su vaina electoral se la devolvieran para ser más sandinistas que nunca y más expropiadores y más sinvergüenza y más ladrones y más represores y asesinos que nunca. ¿Tú no crees que el chavismo, si le dieras el chance de estar fuera del poder 1 año, 2 años, carajo, volvería con una furia indiscriminada a poner en orden su orden de volver a los asesinatos, de volver a la depredación masiva de bienes públicos? ¿Y a ti no te parece que el chavismo real, los poderes fácticos del chavismo, incluida La Habana, están loquitos por quitarse de encima a Maduro y darse un chance para reagrupar fuerzas y regresar con más fuerza para no salir jamás? No estoy seguro, Daniel, porque es que el peligro real es que
te saquen y no puedas volver. ¿Entiendes? Porque es que depende de la dirección que quede. Por ejemplo, y es ahí donde yo me meto, aunque no me invites, Daniel, si por un azar de circunstancias hubiese una rebelión cívico-militar en el país y yo resultara parte de la solución de poder, te puedo jurar que lo que se instala es una dictadura de derechas. Una dictadura de derecha que implica la ilegalización y la persecución de todo el perraje que llevó a Venezuela a su ruina. Entonces las razones para que puedan tener esperanza en que uno le solucione su vida mientras tanto y una vuelta tranquila al poder después, que se olviden de ella. O sea, lo que no hizo la chamorra, y ni el alemán ni el otro, es lo que había que hacer en Nicaragua. Ilegalizar el Frente Sandinista como un frente de malandros. Ilegalizar el chavismo como un frente de cacos y de represores. Ese programa no lo puede adoptar ningún sector de esta oposición, porque es que suponemos otro entorno internacional. Por eso yo, más que nadie, yo sospecho que no es el momento para que nos den la razón, digamos, en las alternativas de poder, porque esto implica, chicos, unas opciones que escapan al concierto internacional actual, que van a los temas que ya están discutiendo en la cúpula del Estado norteamericano, que necesitan una alianza con sectores norteamericanos que estén dispuestos a barrer ese tipo de soluciones como el chavismo en el poder en Venezuela. Y los Petros y los bichos Castillo, el bicharraco, el otro en Chile, etcétera. Porque, escúchame, es una balanza que se torció para el lado en contra de los intereses de los pueblos. Y los propios Estados Unidos están en manos de malandrines. El Partido Demócrata por fin se devela en toda su magnitud el carácter capitulador y anti-norteamericano de esa dirección del Partido Demócrata. Es un partido de capituladores, es un partido al servicio de la disolución del orden en los Estados Unidos. Esos son temas ya más complejos, Dani, pero que en los cuales nosotros somos una pulga en el medio de todo esto. Pero en medio de todo esto, en medio de todo esto, vuelvo al punto inicial, ¿no? Porque creo que no te permití desarrollar la idea. Si la alternativa que estos señores, toda esa oposición falsaria y prostibularia, que nos han hecho el favor de unificarse en el mismo camino electoralista, falsario y prostibulario, nos han hecho ese gran favor, sigan adelante, échenle piernas, no se detengan y vayan todos para allá. La alternativa, tú me dices que es piedra, plomo y candela, pero la gran mayoría de la gente cuando escucha eso dice, ajá, pero ¿cómo caminamos a eso? Si mataron a la gente en la calle y la gente ya no quiere volver a salir y los que salían... Los hicieron matar, que es distinto. Los hicieron matar, los mataron, los obligaron a salir de la calle sabiendo que los iban a matar. Se fue una gran cantidad de gente dispuesta a luchar, se fueron del país o cayeron presos o fueron asesinados. Y además de eso, bueno, ha cambiado el contexto internacional. Ya no tienes los mismos aliados que tenías alrededor. Tienes ahora Colombia en manos de Petro. Tienes probablemente en cualquier momento el regreso de Lula al poder. Y tienes a los Estados Unidos en manos de Biden. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están los que pueden ejecutar esa salida a la fuerza? La gente no los ve, yo no los veo, yo no siento que eso esté a la vuelta de la esquina, Alberto. Y creo que esta gente lo que va a continuar es un proceso de depauperación y de descomposición del sistema político venezolano, a llegar quién sabe a qué niveles, porque los países nunca tocan fondo, pero yo no veo esa solución de fuerza a la vuelta de la esquina. Daniel, es que no se ven, eso no se ve, eso aparece. Y aparece aparentemente de la nada, no es que sea de la nada. ¿Tú esperabas el 4 de febrero, Dani, del 92? Yo no, pero algunos... el 27 de febrero? ¿Ah? Yo no esperaba el 4 de febrero del 92, pero hubo gente que lo advirtió. Lo advirtió, pero porque era un tema de la realidad de un país con tales trabas para funcionar normal que amenazaba con estallar todo. El problema es que los que alertaban esa vaina lo alertaron de tal manera, coño, en sordina, que no se le escuchó su voz ni nada por el estilo. Es más, el propio Carlos Andrés Pérez, chico, era un inconsciente completo que no sabía que venía eso. El Carratú se cansó de decirle, hay un tema, presidente, lealtad de la máxima cúpula militar que lo está vendiendo a usted, y no le paró bola. Escúchame, lo que vaya a irrumpir en Venezuela de lo que queda de las Fuerzas Armadas, no lo sabe Maduro. Lo prejuzga, lo presume, porque pones a pasear un muñeco, chico, en los desfiles, un muñeco inflable, el super bigote. ¿Qué significa el super bigote, Dani? Vamos a reflexionar sobre la Venezuela real. La Venezuela aquella de los desfiles militares
carajo, con una fortaleza increíble que los hacía Chávez al principio. ¿Tú crees que es lo que está planteado ahorita con el superbigote desfilando? Con Maduro escondido. Allí en el patio de los próceres. Maduro no sale a un desfile militar desde que le tiraron el dronazo del 4 de agosto del 2018. Muy bien. ¿Qué es lo que espera Maduro? No espera esas soluciones tranquilas y esas soluciones de concierto. Escúchame, yo no te puedo negar que hay serias dificultades para hacer entender estas cosas, porque nunca como antes estaba tan en contra la vaina en lo que llama pretenciosamente la superestructura, pero los poderes, digamos, internacionales y nacionales, nunca como antes fue más capituladora la élite de Venezuela, nunca como ahora fue tan abyectamente servil al régimen como lo son ahora. Nunca antes digamos, los poderes internacionales fueron tan acordes a mantener estos parásitos venezolanos en el poder de Estado, a los chavistas en el poder de Estado. Menos ahora, después con Colombia. Pero ¿qué es lo que uno no es que esté proponiéndose papelidades para que uno sea candidato, sino para entender dónde carajo estamos parados? Nunca como antes fue tan adversa la situación y nunca como ahora fue tan necesaria como ahora mantener las banderas, chicos, contra esta plaga que le ha caído a Venezuela y a América toda y a los propios Estados Unidos. Porque qué tal que cambien las cosas. Mira, lo de esta guerra de Ucrania, etcétera, se está poniendo en juego muchas vainas. La cosa es que ya me va a decir que se acabó el tiempo y ahora es que habría que empezar a explicar vainas. Pero en Europa, detrás de esa seguridad, de esa OTAN, ¿cómo se llama?, unánime, hay una crisis en ciernes, chicos, impresionante. Hay una quiebra del orden mundial impresionante. El dólar sobrevive como moneda eje, chicos, por casualidad, porque no se han puesto de acuerdo definitivamente para desterrarlo como moneda de curso casi obligatorio a nivel mundial. O sea, hay una situación en Colombia, para empezar con los más cercanos, Petro que se acomode en el bate si quiere batear, porque pues ya son el diablo si pretende hacer lo que le da la gana con las tradiciones del pueblo colombiano, que no ha sido guerrillero ni proguerrillero durante 60 años para que bolsa venga ahora a convencerlo de que hay que aceptar el juego de la FARC. No, chico, esto no está perdido definitivamente, como no está perdido ni en Perú, ni en Chile, ni en Argentina menos, como no está perdido en Brasil, por supuesto. Hay demasiadas cosas que uno puede empezar a organizar de otra manera para pensar la coyuntura mundial, para dónde rumbea. Por ahora, por supuesto, toda la confusión es posible. ¿De dónde crees tú que sale la candidatura de María Corina? De una especie de escepticismo, chico, completo. Esa es la candidatura del escepticismo de la élite, del escepticismo en la propia fuerza del pueblo venezolano para sacar esta peste del chavismo del poder. Entonces todos están dispuestos a entenderse a capitular, pero aquellos que no nos hemos rendido, seguimos pensando yo que el país deberá en algún momento encontrar la fuerza para reubicarse en una perspectiva de lucha para enterrar estos sinvergüenzas del poder político en Venezuela. Y las alianzas con segmentos norteamericanos y colombianos más que nunca serán necesarios. ¿Dónde están los aliados? Sobran a nivel mundial. Solo que hay que saber cuándo y cómo utilizarlos para esta vez no irse por el despeñadero de una defensa del voto y el voto para allá y el voto para acá y el CNE y con CNE o sin CNE. ¿Qué vaina es esa, chico? Eso es una diversión de tontos, lo de discutir la cuestión electoral en Venezuela. Solo los que quieran discutir sobre la estupidez de que crean que el chavismo puede salirse por vía electoral, que siga. Es que incluyendo la hipótesis que le den el poder a una oposición ganada por mayoría, es porque está en el plan, chico, del chavismo, dejar gobernar. Si eso fue lo que hicieron con la Asamblea Nacional, y mira lo bien que le salió. Es decir, desgastaron todas las opciones y todas las perspectivas de la oposición de Venezuela, la dejaron en manos del malandraje de la MUD, y de lo que quedó de ahí el grupo de los 15, esos valientes, honorables venezolanos que ahí mantienen el cambur allí, diciendo que ellos son la verdadera Asamblea Nacional. Ese es el perraje electoral electo, chicos, por la plancha de la oposición
oposición, la que le tocó ser la principal salvaguarda del régimen de Chávez del régimen chavista durante 6 años. Yo no he dudado ni un momento que pueda ocurrir que en efecto a esa oposición falsaria en algún momento, como no amenazan a nadie ni van a desmontar el sistema, puestos contra la pared en medio de una situación en la que inclusive poderes internacionales los empujen a ellos, podría terminar cediendo el poder y dejando a uno de estos opositores falsarios o incluyéndolos. Eso lo vio, ese demonio antropomorfo llamado Mugabe incluyó como vicepresidente al jefe de la oposición. Y bueno, y mira lo que pasó. Mira lo que pasó en Myanmar, en Birmania, con esta señora premio Nobel de la Paz. Bueno, los militares dijeron, bueno, vamos a incluirla. La incluyeron, la pusieron de canciller y la terminaron acusando a ella de un genocidio. Y ahí está la señora ahora perseguida por la justicia internacional. Entonces, estas cosas, como uno ha visto tanto, uno teme mucho más. Pero el planteamiento, Alberto, es que quien escucha todo esto, bueno, pero entonces si no participamos, entonces ¿qué hacemos? Ese es lo que dice Ciudadanos de a pie. El que quiera enriquecerse con el poder, el que quiera tener un abogado político para la concesión de divisas, el que quiera tener un arrime hacia el poder, por supuesto que no tiene nada que hacer, porque coño, ¿por qué no se meten a chavistas directamente en lugar de esta cosa? Eso es lo que les digo yo. Si confían en elecciones con SCNE, si confían en que el chavismo va a perder unas elecciones y les va a entregar, si confían en que les van a dejar gobernar, bueno, ustedes son chavistas, váyanse de una vez, inscríbanse en el PSUV. Sí, es mejor. Y nos dejamos de esta paja y de esta discutidera de estupidez a esta altura. Tú sabes cosa difícil, sostener principios. Carajo, sumamente difícil. Y es, además de eso, para algunos es incomprendido. Yo te voy a contar una cosa, Alberto, rápido. Una persona, un dirigente político, cuando yo estaba en Acción Democrática, que yo planteé, yo dije, mira, yo no puedo hacer eso, porque eso va contra mis principios. Y yo sí tengo principios. Bueno, el problema es que con principios no se abren las puertas de Miraflores. Esa fue su respuesta. Y yo cuando nos decía que con ¿cómo se llama? Con la constituyente no se va al mercado, ¿cómo era la cosa? Con la constituyente. Nos oponíamos a la constituyente. Estamos contra la lógica, pues, de la mayoría nacional. Sí. Porque los principios. Pues yo no se va al mercado. Es además impopular defender principios. Así es. Y es incomprendido, además. Pero la satisfacción al final de defender principios, Alberto, es que uno termina viéndolos pasar. Uno termina viendo. Pero yo quiero ser abogado de una causa específica. A ver. La causa de que el tener principios no está reñido con la lógica de la política. Por supuesto que no. La política la pudo haber inventado el diablo. La política puede tener miles de imponderables. Puede tener serias dificultades para entenderse a quien no tiene el hábito de analizar contradicciones sociales y políticas. Pero la lógica implacable de, digamos, los conflictos sociales, políticos, nacionales e internacionales, existe, y la lucha existe, la lucha ideológica, los intereses materiales de la gente existen, lo que no significa que siempre estén a favor tuyo las oportunidades. Este es el peor momento posible para una propuesta como la que uno representa. Yo nunca tuve más esperanza que ahora para vislumbrar que este régimen no es verdad que tenga un porvenir extraordinario. El muñeco que saca a pasear Maduro es el régimen, chicos. Nunca fue tan gráfico. El super bigote es el régimen que está sostenido allí en esas tinieblas del poder que por inercia todavía le dan sectores militares o el AMPA política y el AMPA económica. Está cambiando Venezuela. Hay más chances que nunca bueno, será chance para los que tengan algo ahorrado, que lo defendieron estos 15, 20 años, y entonces podrán invertir para ganarse unos realitos en la Venezuela dolarizada, a juro, porque el dólar resurge como realidad económica y ordenador de una franja, digamos, marginal, pero realmente existente de oportunidades de trabajo y de riqueza en Venezuela. Eso existe contra el chavismo.
porque durante 20 años enterraron la moneda, chicos, y la llevaron por la vía de la hiperinflación al desastre total y completo. Y la realidad dio entonces la dolarización, a la que el gobierno no le queda otra que inclinarse, porque es una realidad con la que no pueden competir. Pues muy bien, esa Venezuela, del dólar a juro aceptado por el gobierno, de la situación económica apenas cambiante para un 5 o 10% de la población, es la punta del iceberg. Lo de fondo, lo que nos lleva a una nueva etapa de Venezuela, sigue siendo el tema del poder. ¿Cuándo habrá un poder real y legítimo que cambie efectivamente las estructuras político-sociales? Eso está pendiente como materia y por eso debemos seguir trabajando. Yo creo que hay que hacer escépticos. Yo creo que has hecho un planteamiento no explícitamente, pero sí de forma implícita. Y creo que eres una persona que tiene autoridad moral para hacerlo porque fuiste constituyente. Cualquier movimiento político, cualquier persona que pretenda salir del chavismo bajo el respeto y el amparo a la constitución del chavismo es parte del sistema. No está dispuesto a implosionarlo. Tú no puedes salir a intentar a sacar el chavismo invocando que si el 350, que si el 23... Esa vaina es paja. Todas son estupideces las que nos han planteado 20 años, chicos. Y el gran planteamiento, y además de eso, esa manía constitucionalista de agarrarse de un artículo en vez de agarrarse del derecho natural. Ahora, si tienen esa manía onanística constitucionalista, ¿por qué no se agarran del artículo 250 de la Constitución del 61? Que plantea la vigencia de esa Constitución si la misma fuese derogada sin respetar lo que ella supone. Daniel, el movimiento de los repúblicos, empezamos es por ahí, precisamente. Desconocimiento de la Constitución y de la Constituyente del 98. Desconocimiento de esa Constitución chavista, porque es la que permite hacer todo lo demás, es lo que permitirá reordenar el país. Ahí empieza todo, y todos se adaptaron a esa Constitución. Los que nos negamos seguimos vivos. La defienden, no es que la se adaptaron. Es que cuando los que quieren ser más radicales que los radicales plantean, Maduro no está respetando nuestra Constitución. Eso, pero Dios mío. Si esa es la tragedia nuestra, esta clase de imbéciles que tomó el poder de conducción política de la oposición, que son fanáticos de la Constitución chavista, más que los propios chavistas, efectivamente. La hacen su parte de su discurso. El respeto de nuestra Constitución, el respeto, y yo digo, pero un momento. Ya va, Dani, pero admíteme que hay también una enorme parte de supina ignorancia completa y de imbecilidad política de esos sectores, Dani. Claro, bueno, pero es que eso ni sabe de qué carajo se trata esta discusión. Para empezar, hay un amigo nuestro que es nuestro estimado Gocho del WhatsApp, que ha acuñado una explicación que creo que es pertinente. Que nosotros estamos mal acostumbrados a llamar a esa gente dirigente, cuando ellos no son dirigentes, ellos son directivos de organizaciones, pero ellos no son dirigentes. Ahí no hay políticos, y si hay algún político está tan dañado que lo que está es haciendo barbaridades. Pero cuando tú tratas de hacer, y yo siempre planteo lo mismo, ¿dónde está el planteamiento de desarrollo económico de un país postrado económicamente como Venezuela, de un hombre como Leopoldo López, que es economista? ¿Dónde está el planteamiento de reactivación de la economía productiva nacional por parte de una ingeniero en producción como María Corina Machado? ¿Dónde está? Son todos una partida de abogados y ninguno de ellos nos dice cómo restablecer el Estado de Derecho en Venezuela, sino que nos salen con que el problema no son las cajas CLAP, sino que no tienen carne y proteína, que el problema no son las misiones, que hay que mejorarlas, o sea, no hay un planteamiento de verdad de fondo, porque lo que les interesa no es cambiar el fondo. Lo que les interesa es ponerse ellos y seguir, porque ese sistema es maravilloso en las manos de un inescrupuloso. Dale, yo quisiera, porque hay que ir terminando según tus exigencias de tiempo. Dani, vamos a terminar por donde empezó esto. ¿Quién es el abogado político de María Corina o de Leopoldito o de Lamut en Miami? Son los mismos, los tales rinos, los republicanos solo de nombre, o los demócratas directamente. Esa clase política en Norteamérica son a su vez sepultureros de su propio país. Nosotros estamos asociados por la vía de la MUD a lo peor de la clase política norteamericana. Y si vamos a España, es la misma cosa, Daniel. Es peor. Lo mismo, porque están asociados con Sánchez y en los más decenticos con el PP,
del cobarde Rajoy que enterró a España, manteniendo toda la legislación y la ley del Zapatero. Entonces, ¿dónde estamos en realidad? Estamos ante una situación mundial adversa para las tesis principistas que podíamos representar los repúblicos. Ahora, yo no le pido a nadie que se afilie a las cosas en las que yo estoy, pero carajo, distingan por primera vez quiénes estamos por el ABC de lo que hay que reinstaurar en Venezuela, que es la lealtad a la Constitución del 61, si es que necesitan alguna Constitución, si necesitan alguna manera de verse refrendados en el orden de las ideas políticas, etcétera. Bueno, refréndense, chicos, lo que representa en Estados Unidos las propuestas de Donald Trump. Miren toda la razón que le asiste a Trump cuando trataba de impedir que llegaran estos loquitos y con este liderazgo desacreditado de Biden al poder. Miren a dónde va Estados Unidos, de retroceso a toda máquina. Miren dónde van todas las burguesías y las élites de Hispanoamérica. Miren dónde fue Colombia, chicos, con la dirección de Duque. Y esto ya va, nosotros no estamos aquí pagados por nadie, chicos. Esta es la obra de la manera del señor, ¿cómo se llama? El líder Uribe, chicos, de ver la política. Hasta mitad camino. Con razón es María Corinero, ¿entiendes? Siempre hay una manera de ver las vainas como por conveniencia. La clase política colombiana que se entendió con Chávez, chicos, dejó de entenderse porque Chávez a su vez lo quería envainar, pero todos quieren volver siempre al orden de la lógica, de la compatibilidad de lo que son los Petro en el poder y los Maduro o los Caprilitos en el poder. Bueno, es una buena oportunidad para empezar a pensar que cuando caiga lo que ha de caer en Venezuela, sea la oportunidad de que no exista para esa élite mayores posibilidades de seguir siendo lo que fueron por 50 o 100 años en la Venezuela, chicos, que necesita desde las profundidades de sus necesidades sociales e históricas, chicos, que se cambie esa élite política, hija de la bastardía, hija de Recadi, chicos, hija de los Cadivi, hija de las conveniencias, hija de esa bendita y pútrida Constitución del 98. Eso es difícil de entenderlo, pero la gente lo entiende es por vía directa, cuando se insurrecciona y le busca una explicación a las vainas, y tienen que encontrar es en las verdades que puedan decir la gente clara de ese momento, las verdaderas razones últimas para plantear un surgimiento de una nueva etapa de la República de Venezuela. Así es. Bueno, Alberto, seguiremos pendientes de cómo marchan estas cosas, aunque afortunadamente para mí el camino se ve sigue siendo largo, pero se ve más claro. Ya sabemos quiénes están de un lado y quiénes están del otro. Cada quien que escoja en qué acera quiere caminar. Gracias, Alberto, por esta conversación. A ustedes, amigos, les agradecemos como siempre por habernos acompañado. Arrancamos la semana con todo, con fuerza, duro y sin compasión. Gracias a todos los que se suscriben a nuestro canal. Gracias, ya somos más de 120,000 suscriptores. Eso se lo agradecemos muchísimo. Le agradecemos también a quienes se suscriben además a nuestra cuenta en Patreon. Las personas mucha propaganda, no podemos hacer nada con YouTube. Al suscribirse a Patreon en cualquiera de los planes, usted puede ver este programa completo. Los 2 segmentos juntos, sin comerciales, 2 horas antes de que se estrene. O más, como 3 horas antes de que se estrene en nuestro canal de YouTube. Lo pueden ver los suscriptores. Así que ahí tienen una opción para los que sienten la desesperación por la cuñas a YouTube contra la cual poco podemos hacer. Gracias a todos por habernos acompañado. Nosotros volvemos mañana. Chávez no. Yo no sé si ahora el lema va a ser expropiar ya no es robar. No sé, pero en todo caso aquí seguimos hasta mañana. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Japón Sushi and Fusión, el mejor sushi de Panamá. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz.
violencia con contundencia, no más lavado de conciencias, resistencia. ¡Oh, madre! ¡Se volvió ahí la luz!